Si 2 semanas antes de comprar mi tiqueta a Albania alguien me hubiera dicho que iba a ir a Albania, jamás lo hubiera creído. No sabía nada de Albania, ni dónde estaba, ni su cultura, ni su historia, nada. Pero por cosas de la vida, vi una oferta, empecé a investigar y encontré una joya. Estaba demasiado emocionado porque quería ir a un lugar en donde no conociera a nadie que haya visitado este país. Y así fue con Albania. Así hice un viaje que tardó casi un día entero en llegar, pasando por Estados Unidos y Alemania, para llegar acá, a Tirana, Albania. Uno de los lugares más hermosos que he visto, de los países culturalmente más ricos, con una historia súper loca, desde una de las dictaduras comunistas más fuertes de la historia, un país que ha tenido influencia de todos, griegos, romanos, otomanos. En fin, una joya espectacular. Aquí empieza mi viaje por este bello país, Albania. Albania es un país de 3 millones de habitantes, ubicado en el sudeste de Europa, en la región que conocemos como los Balcanes. Se dice que realmente hay más personas albanesas fuera de Albania que dentro. Eso tiene que ver con su historia muy caótica, pero luego tocaremos ese tema de la diáspora albanesa. Pero realmente lo que quería decir ahorita es que uno puede desde ya en Tirana experimentar cómo realmente Albania es un país diverso. Su historia y su ubicación hace que tenga mucha influencia de otras culturas, desde la turca, la griega, la posición de Italia durante la Italia fascista de Mussolini. Todo esto genera un espacio muy interesante de comunicación, de arte distinto, pero incluso de religiones. La mayoría de la población en un censo dice que practica el Islam. Me han dicho que realmente no es tan cierto, aunque la gente se percibe como seguidora del Islam, no lo practica tanto. Pero bueno, uno puede ver desde mezquitas hasta iglesias católicas, iglesias del cristianismo ortodoxo albanés. Todo esto en cuestión de una cuadra, viviendo en armonía. Me pareció algo súper interesante y creo que es tal vez una de las características más lindas y particulares de Albania. Ellos dicen que por lo menos en el tema religioso nunca ha habido un conflicto armado por culpa de la religión en Albania. Creo que ese es realmente un ejemplo que todos los países deberíamos seguir. De 1944 hasta 1991, Albania tuvo una de las dictaduras más particulares de la historia, un régimen comunista caracterizado por 3 cosas: la tortura de los disidentes, el aislamiento total de la población albana del resto del mundo y una paranoia por una invasión. De cualquier potencia, creían que iban a invadir Albania, todo por la obsesión que tenía un hombre, Enver Hoxha, que vivía en esta casa que veían ahí. Y espiaba constantemente a la población, entonces se vivía en una constante falta de paz en Albania, cosa que contrasta con la Albania actual. Esta es la primera vez que probé raki, luego descubrí que así no se toma el raki, pero es una bebida alcohólica muy fuerte, lo notarán en mi cara. Pero así no se toma, se debería tomar a chupitos, no como un shot. Lección aprendida. Al siguiente día partí desde Tirana hacia Kruja, agarrando un bus para conocer otra parte de la historia de Albania. Es porque en este pueblo nació el héroe nacional de Albania, George Kastrioti, o más conocido como Skanderbeu, un hombre que unió a los pueblos libres de Albania para hacerle frente a la expansión del Imperio Otomano.
Aquí hasta la cima del castillo de Kruja. Podemos ver como toda la caída del valle. Y oficialmente este es mi primer castillo europeo. Creo que castillo del todo, pero por lo menos castillo europeo de fijo. Así terminaba mi tiempo tanto en Tirana como en el centro de Albania, y ahora era tiempo de cambiar de campamento base. Me desplazaba hacia el sur, a Saranda, una ciudad bastante turística en la costa, bastante cerca de Grecia, con mucha influencia griega, pero con el objetivo de conocer el mar Mediterráneo y algunas ruinas que estaban por esa zona. Esta iba a ser mi primera vez en el mar Mediterráneo, así que, como se imaginarán, aunque el día estaba un poco oscuro cuando llegué, fue totalmente impresionante. Aquí en esta ciudad, subiendo esta montaña para llegar al castillo de Saranda, podemos ver un poquito los campos, la Albania más rural, que claramente es bastante distinta a la ciudad. Es un tipo de pobreza distinta, podríamos decir, no es la pobreza que vemos en Latinoamérica, pero claramente no es el estilo de vida de la ciudad como Tirana, que es la que centraliza todos los estudios, la economía, el movimiento político del país. Entonces estas zonas más alejadas, aunque Saranda es una gran ciudad turística, igual también queda esta fragmentación separada tal vez los recursos principales del país. Entonces me habían dicho que cuando uno ya sale de Tirana puede apreciar un poquito de esta parte como más autóctona de lo que era Albania.
Segundo día por el sur de Albania, con el destino de visitar dos diferentes lugares. El primero, Butrinto o Butuinto. Es un lugar que son los restos arqueológicos de civilizaciones antiguas que se alojaron en este lugar. Un poco de contexto es que aquí está bastante cerca de Grecia. Entonces vamos a ver un poco de restos de diferentes civilizaciones que pasaron por este lugar. El Parque Arqueológico de Butrinto, encontré la traducción, es un asentamiento arqueológico de diferentes etapas, una helenística, o sea, de cuando eran los griegos los que llegaron primero aquí. Mitológicamente se cree que fueron personas huyendo después de Troya, que se asentaron aquí en su camino como hacia Italia. Luego, cuando llegaron los romanos, tomaron este lugar, como que lo hicieron un poco más grande, lo cuidaron más. Pero luego de la caída de Roma, el lugar fue como muy destruido. Y lo que eventualmente llegaron aquí fueron en el tiempo medieval, los venecianos o venecios, no sé cómo se diría. Pero las personas empezaron a sentarse aquí, pero ya era menos como importante y era un poco más en ruinas que lo que estuvo en su apogeo, que fue con los romanos. Pero igualmente podemos ver en estas ruinas, en estas rocas que ven acá, como eran realmente edificaciones muy buenas y soportaron el paso de años y varios ataques. Entonces era una pequeña comunidad, pero igualmente se ve que era muy linda. La segunda parada fueron en las preciosas playas de Samil, un lugar hermoso. Lo bueno de que Albania no es tan turístico es que en esta temporada, que era temporada baja, aunque hacía un poco de frío, esta playa era casi que toda para mí solo. Habían otras dos chicas nada más, pero era un lugar hermoso y para uno solo vale la pena aguantarse un poquito el frío y probar el agua del Mediterráneo.
Tercera y última parada del sur. Realmente esto era subir un poquito más, hacia un lugar que era de los que más esperaba visitar, Gjirokastra. Este es un pueblito mágico. Para mí era como pensar un cuento medieval tal vez. Sus calles de piedra, sus diseños otomanos, es preciosa. Este es un lugar que de fijo uno tiene que visitar. Me pareció uno de los pueblos más bonitos que he visto en toda mi vida. Y también su castillo en la colina es precioso. Así que creo que fuertemente Gjirokastra está entre los lugares más lindos y mi top de lo que visité en Albania. Recorremos esta nublada y lluviosa Gjirokastra. Quería hablar de la amabilidad de los albaneses. Es como una característica de ellos muy particular y es muy linda. Me da risa que venía aquí con un taxista que fue el que me llevó como a la parte más alta, aquí donde está el castillo, que es a lo que voy a ir ahorita. Y la forma de comunicarnos, o sea, como, porque yo le preguntaba a qué hora necesito regresar para agarrar el bus que me lleva a la ciudad en donde me estoy quedando y todo. Pero todo esto es como jugar charadas. Y siempre son súper amables. Y siempre buscan formas creativas. Ahí me hacía con los dedos juegos y le entendí súper bien. Bueno, creo yo. Pero no, sí, en general, como a uno lo atienden y todo. Porque no pueden muchos hablar inglés. O lo manejan muy poco. Igual siempre tienen una actitud súper como tan genuina de querer ayudarle a uno. Entonces ha sido un punto muy alto de Albania. Una parte importante pero no tan bonita de la historia de Albania son sus muchos conflictos bélicos. Contra los otomanos, contra la Italia fascista, dentro del comunismo, todas. Y por eso tienen este museo. Tal vez no es fácil de digerir para uno que viene de un país sin ejército, pero para ellos es muy importante, es parte de su historia. Y algo que aprendí de una frase que había ahí es que lo importante es nunca olvidar, es recordar para no repetir. Aquí pasé una de las tardes más lindas de mi viaje, desde conocer a una señora dueña de un restaurante, en donde llegaron un grupo de amigos que me terminaron invitando a comer con ellos, y simplemente fue una experiencia tan linda que me recuerda algo que he aprendido en los muchos viajes, y es que cuando uno tiene un corazón agradecido y una actitud de amabilidad, termina topando con gente igual, con las historias más interesantes y con un corazón que cada vez se llena más de lo que el resto del mundo puede compartir con uno.
Así empieza mi ascenso otra vez hacia el centro del país, para hacer una pequeña escala en un pueblito llamado Berat. Mucha gente me lo recomendaba, pero también sabía que era un lugar muy importante, porque es un patrimonio de la UNESCO. Entonces bueno, decidí hacer mi parada conforme iba subiendo. Llegando entre lluvia, llegué a este pueblito, que no le tenía mucha expectativa y terminó siendo uno de los lugares más preciosos. Berat es un pueblo dividido por un río, que tiene asentamientos o la estructura de lo que fue asentamientos otomanos. La ciudad de las 1001 ventanas. Me contaron que el nombre es un error gramatical traducido del albanés, o como ellos llaman a su idioma, el Ship, creo, algo así. Pero igual el lugar es precioso y muy diferente, y a mí me encantan las ciudades así. Curiosamente, diferente. Sé que ya se lo esperaban, pero claramente uno de los mayores atractivos en Berat es poder visitar en la cima su castillo. En este caso, este es un castillo muy distinto porque es un gran terreno y lo que quedan del castillo son un poco de los muros en los alrededores. Pero dentro de este hay gente que sigue viviendo aquí. Claro, no puede modificar mucho de las construcciones porque es patrimonio de la humanidad. Pero en sí hay una mezcla de la vida que sigue hasta el día de hoy, pero con el recuerdo de un castillo del pasado. Ese lugar fue precioso, fue tanto así y realmente no es muy difícil llegar ahí. Fui 2 veces durante este día, este que están viendo, en la tarde, no sabía si iba a llover, y luego regresé más tarde para ver el atardecer. Y no me arrepiento de haber ido las 2 veces, porque ambas fueron increíbles. Después de Berat me tocaría mi viaje hacia el último destino, que se hizo bastante largo, no tanto porque la distancia fuera larga, sino por la topografía. Pero así llegué a Shkodra, lo que me contaron que era la cara más europea de Albania, y la verdad sí lo entendí. Desde sus mezquitas muy bonitas hasta sus cafés que se veían muy franceses, muy italianos. La moda aquí de la gente era un toque distinta. Era un poco más al estereotipo que pensaría de Europa. Entonces entendí, sí, Shkodra es la cara más europea de Albania.
Y es aquí en el castillo de Shkodra que me despido de Albania. Albania fue eso, castillos, paisajes preciosos de montaña, las playas más lindas a las cuales me he metido, ver ruinas antiguas, conocer de una historia tan interesante que desconocía, personas muy amables, un idioma distinto, comida tan rica y saludable, un país tan barato que me dejó impresionado, tantas cosas de un lugar que nunca pensé visitar. Y eso solo me da la lección más grande que me ha dejado viajar. Nunca subestimar un lugar, porque todo lugar es precioso, todo lugar es interesante, todo lugar puede ser peligroso y todo lugar también tiene sus cosas negativas. Pero Albania ha sido una de las joyas más interesantes que he descubierto. Albania definitivamente se queda entre uno de mis lugares favoritos. Amé este país. Y bueno, solo me queda decir, une dua shkiperia.